un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago, que nos escuchan también en Spotify y a veces nos ven en YouTube o en pauta.cl. Ya se escucha el sonido de las aves, de los pájaros precordilleranos, los queltehues por aquí cerca, y hay veces en que en las noches me gusta asomarme en mi jardín a mirar ese otro jardín inmenso, infinito que tenemos sobre nosotros, que es el cielo. Eso le debe haber ocurrido a muchos de ustedes. Y cada vez que miro el cielo, cada vez que miro las constelaciones, me recuerdo del pensador francés Blaise Pascal, el autor de Pensamientos, quien decía: cuando considero la breve duración de mi vida absorbida en la eternidad que la precede y la que la sigue, el pequeño espacio que lleno, y cuando por lo demás me veo abismado por la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me aterro y me asombro de verme aquí antes que allá, ya que no hay razón para que esté aquí antes que allá, porque existe ahora más que entonces. ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Por orden de quién me han sido destinados este lugar y este tiempo? El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. ¿Cuántos reinos nos ignoran?, decía Blaise Pascal en el siglo XVII. Y subrayo esta última afirmación: el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. Y justamente para hablar del silencio eterno de los espacios infinitos que nos producen asombro, perplejidad y, en el caso de Pascal, terror, te va a pasear conmigo esta tarde en mi jardín, bajo este cielo inmenso, el maravilloso cielo de Chile, Matías Scheiber, que es astrofísico, doctorado en física, investigador del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, con quien vamos a hablar de lo que es un planeta moribundo, de cuándo va a morir nuestra Tierra y de muchas otras cosas más, porque vamos a hacer un paseo estelar con él en esta tarde en el de Jardín. Matías, mucho gusto de contar contigo aquí, de poder conversar esta tarde aquí en el Jardín. Ya, muchas gracias. Mucho gusto también para mí, es un placer de estar aquí y bueno, muchas gracias por la invitación. Oye, Matías, escuchaste a Pascal, el pensador francés. Me imagino que después de haberte dedicado a estudiar las enanas blancas, las binarias compactas, los fenómenos planetarios, la evolución de los sistemas planetarios, etcétera, ¿qué emoción prevalece en ti, aparte de la curiosidad del científico, ante ese espacio que ahora conoces más científicamente, por decirlo así? Sí, es claramente que impresiona el espacio y que el poema, o el citado que tuviste, expresa muy bien cómo uno se siente frente al universo en la vida cotidiana del científico a veces. Sin embargo, es que uno intenta resolver un problema nomás y está muy concentrado en ese problema y entender una estrella particular o un sistema planetario particular, y uno olvida a veces un poquito qué fantástico es que podemos hacer ese trabajo, que es realmente alucinante. Yo puedo gastar gran parte de mi vida en estudiar el universo y eso es alucinante y es fantástico, y estoy agradecido por eso como cada día. Pero a veces en el trabajo de cada día, cuando estoy investigando algo, uno olvida las dimensiones grandes y lo que a uno fascina del universo. Oye, Matías,
¿Cuál ha sido tu especialización dentro de la astrofísica, por decirlo así? ¿Cuál ha sido tu camino o tu deriva científica? Ya, bueno, mi camino científico es que comencé con estrellas muertas, las enanas blancas, especialmente en estrellas binarias, cuando dos estrellas están muy cerca. Como el Sol es básicamente una excepción que está solita, la mayoría de los otros estrellas, la mitad más o menos, tienen una compañera, están en sistemas binarias, lo llamamos así. Y después trabajé también como para sobre la formación de planetas y la evolución de estrellas, la evolución de sistemas planetarios también, y últimamente mucho sobre planetas alrededor de enanas blancas, que significa básicamente planetas alrededor de estrellas muertas. Entonces el Sol, como todas las estrellas, tiene una evolución. No son como, el Sol no va a seguir por siempre como es, va cambiando con el tiempo, y en las escalas cósmicas va a cambiar en como 4 o 5 mil millones de años, va a convertirse en una gigante roja, por cuando va a tener un radio que es igual a la distancia Tierra-Sol, y después va a expulsar la mitad de su masa al espacio, y lo que va a quedar es una enana blanca, y toda esa evolución del Sol afecta, por supuesto, los sistemas planetarios, los planetas que orbitan alrededor de los soles, nosotros que orbitamos alrededor de nuestro Sol, estamos afectados por esa evolución, y entonces me interesa mucho qué pasa con esos sistemas planetarios, y podemos observar en otros sistemas enanas blancas, alrededor de otros enanas blancas, sistemas planetarios, y qué podemos aprender de eso. Oye, antes de llegar a este descubrimiento de un planeta moribundo, que tú participaste, ahí lo vas a explicar bien, en la interpretación de los datos observados por un grupo internacional, participaste en esa investigación o en esa observación o interpretación de datos, pero me gustaría saber qué es lo que sabemos hoy día de las enanas blancas que no sabíamos hace pocas décadas o años atrás. ¿Qué hemos ido aprendiendo? ¿Qué ha ido aprendiendo la astrofísica? ¿Cuáles son los saltos más importantes en el conocimiento de las enanas blancas? Yo creo que justamente es eso lo que yo estaba hablando, que las enanas blancas típicamente tienen atmósferas que son muy limpios, porque tienen una gravedad muy grande en un espacio pequeño, tiene el tamaño de la Tierra, una enana blanca, y la masa es la mitad del Sol, entonces tiene una gravedad inmensa. Eso significa que todos los elementos más pesados caen al centro de la enana blanca, y lo que vemos en la atmósfera es típicamente solo hidrógeno. Entonces las enanas blancas son puro hidrógeno, y muchos deberían estar. Pero en otros vemos líneas de hierro, de magnesio, de oxígeno, y eso se conocía desde 1917, cuando se observó la primera vez esas líneas de elementos más pesados en enanas blancas, y no tuvimos idea de dónde vienen esos elementos. Y eso es hace 15 años, 20 años tal vez, que un norteamericano tuvo la idea que lo que vemos aquí son restos de sistemas planetarios. Entonces, si se destruye en la evolución de la estrella el sistema planetario o parte del sistema planetario, el material rocoso puede caer a la enana blanca y producir esas líneas. Y eso es una idea revolucionaria, y al principio la comunidad no lo creía mucho, pero ahora sabemos que sí es así. Entonces podemos estudiar las enanas blancas para aprender sobre sistemas planetarios. Eso yo creo es un gran salto que hemos hecho en el estudio de las enanas blancas en los últimos 15 años. Y entiendo que esto abre una ventana para estudiar la composición química de la atmósfera, ¿no? ¿Y qué significa eso? Sí, eso es realmente fantástico, porque nadie esperaba que eso sería posible. Y podemos aprender, bueno, si te imaginas, vemos sistemas exoplanetas, como sistemas planetarios extrasolares, conocemos más que 4.000. Pero lo que sabemos, típicamente podemos caracterizar el Sol. Los planetas no vemos, están muy débiles, no emiten mucha luz.
Entonces, estudiar la química de los planetas extrasolares es básicamente imposible. Pero cuando se evoluciona la estrella y parte de los planetas caen a la enana blanca que se forma, ahí podemos ver de qué están hechos esos planetas extrasolares. Y es básicamente, para planetas rocosas, es la única manera en que lo podemos hacer. No hay otra ventana con que podemos estudiar la composición química de planetas rocosas como la Tierra en otros sistemas solares. También podemos estudiar la atmósfera de gigantes gaseosas alrededor de enanas blancas cuando parte de su atmósfera cae a la enana blanca. Eso es todo gracias a ese efecto que hace la gran gravedad de las enanas blancas. Son tan masivos y tan chiquititos que deberían tener solo hidrógeno. Y solo cuando cae algo, vemos otras líneas en el espectro. Y de esas líneas podemos estudiar qué composición tenía el material que está cayendo a la enana blanca. Y así podemos estudiar, y hasta ahora hemos visto alrededor de otros soles, por ejemplo, que acretan material que es muy similar a cometa Halley, que acretan material que cae a la enana blanca, que es muy similar a la Tierra, la composición de la Tierra. Entonces eso realmente es alucinante y es una nueva ventana y es un tema importante en la ciencia de la astrofísica en ese sentido. Matías, vamos a hablar ahora de esta investigación en la que tú participaste como interpretador de datos, eso entiendo yo, de datos observados por un grupo internacional de científicos, astrofísicos, me imagino, ¿no? Sí. Que descubrieron este planeta moribundo. Cuéntanos un poco la historia de cómo se llega a eso y cuál es la investigación en la que tú participas. Sí. Había como dos investigaciones que salieron en revistas muy importantes. La última, yo creo a esa te refieres, es cuando hemos descubierto el primer planeta gaseosa alrededor de una enana blanca, que pierde parte de su atmósfera, el planeta, y que cae a la enana blanca. Y eso es una linda historia porque era un estudiante. Entonces, ahora en la astrofísica hay muchos surveys grandes en que observamos, no sé, 100.000 enanas blancas, y después hay que mirar a todas las enanas blancas, todos los espectros, para ver de qué tenemos ahí, para descubrir cosas nuevas, y también para hacer física después con toda la muestra de los datos. Y ahí esa enana blanca, un estudiante de un amigo mío en Inglaterra, le pasó a mi amigo y dijo, bueno, no sé qué es esto, es una enana blanca pero se ve distinto a los otros. Y mi amigo dijo, sí, fantástico, es genial, no sé qué es, pero lo vamos a discutir. Y una semana después estaba visitando a mí, y cuando llegó con ese espectro estuvimos como 4 semanas haciendo nada más que pensar, estudiar, calcular qué podría ser, y finalmente tuve la idea yo que podría ser que es un planeta gaseoso que pierde su atmósfera, que cae a esa enana blanca, que sobrevivió la evolución de la estrella, que se acercó después a la enana blanca y está perdiendo sus capas exteriores, que ahora vemos que caen a la enana blanca. Sí, eso fue súper. Cuando tuve la idea, él inmediatamente dijo, sí, eso es. Antes que 4 semanas de, no, eso no puede ser, no puede ser. Sí. Oye, Matías, qué interesante esto, que un alumno entregue o descubra algo, abra una ventana, abra un camino, es fascinante. No sé si eso se da en una forma de trabajar habitual en el mundo de la astrofísica o hay también mezquindades, egoísmos, como en todas las disciplinas humanas. Sí, no, lamentablemente como en todas las disciplinas hay ego en la ciencia también. Yo intento que mi ego no domina mi ciencia, pero dejo a otros evaluar si lo estoy logrando o no. En esa situación, y lo que yo puedo decir es que mi happy place en mi trabajo es justamente eso, es trabajar con estudiantes de doctorado, estudiantes de magíster, incorporar a ellos en la investigación. Y tengo ahora un nuevo grupo en la Santa María que también está mirando a una gran muestra de datos de enanas blancas
y yo cuento a ellos cada semana esa historia del gran descubrimiento que salió desde el alumno en Inglaterra, y eso motiva mucho a ellos, y bueno, es lindo, es una linda experiencia, y es lindo trabajar con esos jóvenes y hacer ellos a participar muy temprano en ciencia de pública, sí, eso es muy lindo. Fíjate que fue una pregunta que un alumno le hizo al profesor Humberto Maturana, el biólogo que tú debes conocerlo, un biólogo chileno que murió hace poco, sobre la vida, que era la vida, una pregunta que él no pudo responder en una clase que lo hizo pensar y formular después el concepto de la autopoiesis. O sea, fue la pregunta del alumno la que lo llevó finalmente al camino de acuñar este concepto de la autopoiesis que después se hizo tan famoso. Entonces es interesante esta interacción alumno-profesor o discípulo-maestro, ¿no? En la ciencia o cualquier... Sí, es muy lindo y es lo que a mí me gusta más en mi trabajo, y en general estoy feliz en mi trabajo cuando tengo la situación en que colegas o estudiantes o también investigadores postdoc y yo tenemos una química en que podemos realmente hacer los dos cerebros trabajar juntos, porque ahí uno puede entender muchas más cosas que uno solo. Entonces, cuando yo solo intento resolver un problema, entender una estrella, a veces no puedo avanzar, pero si me conecto con otras personas y los pensamientos se entienden, ahí es mucho más fácil llegar lejos. Entonces, y eso es un proceso muy lindo. Quiero hablar un poco de este planeta moribundo, porque por supuesto que despierta la imaginación de quienes no somos científicos. Cuando se habla de planeta moribundo, ya uno parece que estuviera dentro de una novela de ciencia ficción, ¿no? Sí. ¿Qué es un planeta moribundo? ¿Cuándo empieza la muerte de un planeta? Desde la mirada, desde la astrofísica, ¿cuándo empieza a morir un planeta? Porque me imagino que desde la mirada biológica deben ser otros momentos, pero desde la mirada astrofísica, ¿cuándo comienza a morir un planeta? Sí, yo he mencionado ya la evolución de la estrella, y se puede decir que muere cuando se forma la enana blanca. Y muchos planetas, Mercurio, por ejemplo, Venus, van a morir cuando el Sol evoluciona y se convierte en gigante. Van a caer al Sol y evaporar. Marte va a sobrevivir, Tierra no está muy claro, pero entonces varios planetas pueden sobrevivir la evolución de la estrella. Y después, este planeta que estás hablando, que está en el proceso de morir, o murió, se acercó demasiado, mutuamente por interacción con otros planetas, a la enana blanca, y ahí las fuerzas de marea son tan fuertes que se rompe el planeta. Y cuando las fuerzas de marea son tan grandes que se rompe el planeta, se destruye y podemos decir que está muerto. Y en uno de los trabajos importantes que hemos hecho en 2019, ahí hemos visto, no directamente, pero hemos interpretado datos de una manera que nos dicen probablemente lo que vemos es el núcleo, como en la Tierra el núcleo es de hierro, vemos un núcleo de hierro que está orbitando con un periodo orbital de 2 horas alrededor de una enana blanca. Entonces ahí se murió el planeta y el resto es solo ese núcleo de hierro que está orbitando en 2 horas. Y justamente esas 2 horas significa que está en el lugar donde las fuerzas de marea son tan fuertes que se rompen los planetas. Ahora estamos hablando de una escala. Uno de los muertos. Oye, ¿es una escala de cuántos años? O sea, es un suceso que ocurre, una catástrofe que ocurre en pocos años, en muchos años, 100.000, ya, la evolución, pero el momento final de la muerte del planeta, ¿cuánto dura ese proceso? Ese proceso, cuando llega al radio donde las fuerzas de marea son tan fuertes que se rompe, eso es relativamente rápido. Eso son días, meses, eso es muy rápido. Pero la evolución hasta ahí, a partir de nosotros, eso es muy largo, eso demora mucho. Entonces nosotros, en el caso del Sol, se evoluciona como 5.000 millones de años más, después se convierte en enana blanca, y ahí los planetas sobreviven, algunos por lo menos, y después cuando se acercan demasiado a la enana blanca, pero después el proceso de romperse podría ser rápido. Pero depende, ¿no? Si es un planeta gaseoso que se acerca y no llega hasta el radio donde las fuerzas de marea son tan grandes, ahí puede ser que solo se evapora un poquito de la radiación ultravioleta de la enana blanca y pierde su atmósfera. Y eso sería una muerte más lenta. Es decir,
existen ambos como para nosotros. Puedes tener suerte y chao, se puede ser con sufrimiento. Claro, qué horror, la agonía, el canto del cisne de la Tierra. Es decir, la Tierra podría salvarse de este primer evento catastrófico, pero inevitablemente la Tierra va a morir. Es decir, el planeta está condenado, nuestro planeta está condenado a ser algún día un planeta moribundo. Eso es inexorable. Es como hay, no es inexorable, puede ser, bueno, que puede ser que es un planeta, no necesariamente se acerca, depende del caos que se genera en el sistema planetario, en nuestro sistema solar. Entonces, está claro que sí, en el caso que no es seguro que sobrevivimos cuando el Sol se convierte en una gigante roja, eso está al límite, depende de parámetros que no conocemos bien. Hay simulaciones que dicen la Tierra va a caer a la gigante cuando el Sol es una gigante, y hay simulaciones que dicen que va a sobrevivir. Depende de dos cosas que no entendemos bien. Pero en el caso que sobrevive ese primer evento, cuando el Sol pierde sus capas exteriores, hay un peligro que después va a acercarse a Júpiter, por ejemplo, y Júpiter va a empujar la Tierra al potencial gravitatorio de la enana blanca y llega ahí hacia un lugar donde se rompe. Eso sí, es otra opción. Pero en todo caso, cuando el Sol ya está gigante, bueno, como dijiste al principio, ¿no? Sobre vida no podemos hablar. Ya cuando el Sol se cae, aumenta su luminosidad por 10%, ya va a estar muy difícil sobrevivir. Entonces la Tierra va hasta sí o sí estar un planeta muy seco, sin agua, y puede ser que sobreviva un tiempo bastante largo orbitando a la enana blanca, que va a formar el Sol. Oye, al lado de esta catástrofe final, el cambio climático parece casi como una cosa tenue y débil, digamos, que llega a ser menos dramático que toda la descripción del evento en la mirada de largo plazo, ¿no? Aunque igual sea dramático. Sí. Es distinto, diría yo. Es como uno es la evolución cósmica del sistema planetario, nuestro sistema planetario, y el otro es una catástrofe que nosotros como seres humanos estamos haciendo en nuestro planeta. Entonces, en ese contexto también es dramático. Yo como ser humano todavía tengo la esperanza, aunque no se ve bien, pero tengo la esperanza que lo logramos de trabajar juntos y sobrevivir en conjunto catástrofes como el cambio climático o como una pandemia. No veo buenas señales, parece que somos muchos egoístas en general, pero tal vez podemos igual. Oye, Matías... La esperanza siempre existe. Sí, claro. Oye, Matías, hablando hace un año y medio atrás con una astrofísica aquí en el programa, ella fuera de cámara, fuera del micrófono, me decía que había hablado con una colega norteamericana, que había una investigación que podría mostrar que una parte del cambio climático sería provocado por fenómenos exógenos a la Tierra, o sea, no solamente por nosotros. ¿Es posible eso? Un tema relacionado con el Sol, pero que no podía decirse eso porque, claro, era como políticamente incorrecto decirlo, porque en ese momento teníamos a Trump de presidente en Estados Unidos, había todo un movimiento en el mundo, y era decir, no, nosotros no somos tan culpables del cambio climático, en realidad, ¿qué sabes tú de eso? Sí, bueno, mi opinión es que la evidencia que lo que vemos es un cambio climático hecho por nosotros es mayor que, entonces yo creo en eso que lo hemos hecho nosotros. No puedo excluir 100% que hay otros efectos, la evolución del Sol, por ejemplo, que contribuyen, pero en los últimos datos que yo vi, no había mucha relación entre la temperatura de la Tierra y la actividad del Sol. Eso era por mucho tiempo así, pero hasta en los años 80 ya no tanto. Entonces ahí aumentó mucho la temperatura en la Tierra sin ver algo pasando en el Sol. Entonces esto me deja que la interpretación que somos nosotros que están afectando el clima es bastante sólida. Oye, Matías, 4.500 millones de años para que el Sol se extinga y se convierta en una enana blanca, ¿no es así? 4.500 millones de años.
A ver, tratemos porque uno no puede dimensionar en relación a nuestra vida, olvídate, no tiene ningún sentido colocarnos al lado. Pero en la biografía y la historia de este planeta, desde que este planeta es lo que es, ¿cuántos son 4.500 millones de años? ¿Cuántos millones de años tiene el planeta Tierra como planeta Tierra? A ver, y para poder compararlo, ¿cuánto hemos vivido, cuánto ha vivido el planeta y cuánto le queda de vida, digamos, en proporción? Estamos básicamente en la mitad, estamos en el medio tiempo. Entonces el Sol está en la mitad de su vida en la secuencia principal, más o menos. Entonces nos queda lo mismo que ya tuvimos. Básicamente el Sol tiene una edad de 4.5 o 5 mil millones de años y lo mismo es lo que nos queda hasta el Sol se convierte en una gigante roja. Nos queda bastante tiempo, ¿no? No hay que preocuparse tanto. Nos queda bastante tiempo desde la mirada nuestra, pero desde lo que ha pasado, imagínate, ya estamos en la mitad, no es tanto, ¿eh? Sí. Matías, me gustaría preguntarte, porque entiendo que tú participaste, ya algo contaste, de la interpretación de los datos observados. ¿Cuál fue el trabajo? Al resumirlo, yo entiendo que esto tiene elementos técnicos muy, muy específicos, pero ¿qué significa un trabajo de interpretación de datos observados? ¿Con qué se trabaja? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué elementos? ¿Cómo se hace ese trabajo? A uno le cuesta imaginarlo desde afuera. Sí, en la astrofísica es como hay dos grandes líneas. Uno es lo observacional, y significa que hay que ir a todos los grandes y lindos telescopios en el norte de Chile, por ejemplo, y observar las estrellas y las galaxias y tomar datos. Y la otra es hacer simulaciones numéricas que dan como que se basan en las leyes físicas. Y que intentan describir qué está pasando con las estrellas. Entonces, como que, por ejemplo, la evolución estelar hemos entendido en gran base en modelos numéricos. Entonces, ahí en este caso era hacer un modelo, primero tener una idea que podría ocurrir en ese sistema y después hacer un modelo que ajusta a los datos. Entonces, se puede decir como hacer una teoría que puede explicar los datos. Entonces, uno comienza con una idea, después uno incorpora las leyes de la física, porque no podemos hacer cualquier cosa, tenemos que seguir las leyes de la física porque somos astrofísicos. Entonces, hay que implementar esos junto con tu creatividad y tu idea en un modelo, y el modelo entrega una simulación y eso comparas con los datos observacionales. Eso es básicamente el trabajo. Y en este caso era justamente así. Hemos hecho un modelo de un disco y para reproducir las líneas que observamos en la estrella. Matías, se ha hablado mucho del enigma, más que el enigma, de la materia oscura, ¿no? Que es un elemento que aparece de pronto en la investigación. No sé qué piensas, cuál es tu observación sobre eso. Y lo que yo entiendo, conversando una vez con un físico, es que es un elemento que para poder entenderlo tendría que haber un salto en la física misma. Es decir, la física tendría que hacer un cambio paradigmático para poder entender y ver háblame un poco desde tu mirada el tema de la materia oscura como una limitante para el conocimiento de la astrofísica. Sí, bueno, no es mi campo, pero claramente que como astrofísico me fascina la materia oscura y también la energía oscura. Son dos fenómenos que básicamente la palabra dark energy o oscuro, dark matter, materia oscura, significa que no la entendemos bien porque no la vemos. Lo único que vemos de la materia oscura es su gravedad. Y sí, hay que tener un paso en la física de las partículas muy potente para entender la materia oscura. Yo creo ahí es básicamente más tarea de los físicos de partículas para entender qué partícula puede ser que solo interactúa gravitacionalmente y que domina la masa en el universo. Y para la energía oscura es un poco similar, es que no tenemos una buena idea de qué podría ser algo como la energía del vacío
es algo que nos sorprende. Parece que existe, pero nos sorprende. Matías, yo te quiero agradecer, Matías Scheber, astrofísico. Te presenté como que trabajabas en la Universidad del Paraíso, pero entiendo que ahora estás en otra universidad, ¿no? Sí, me fui a la Santa María el año pasado. Te mantuviste ahí en el litoral, en la costa de la quinta región, pero te cambiaste de domicilio. Ir en Valparaíso, sí, muy lindo, pero quería un nuevo desafío y formar un nuevo grupo en la Santa María y me fui en septiembre de 2020. Yo te agradezco por habernos dado algunos vislumbres de estos espacios infinitos que al pensador Pascal le producían terror y que a nosotros nos producen perplejidad, asombro y también maravilla. Recordarle a todos los auditores que contamos con el auspicio de Fundación Irarrázaval en sus 100 años y también seguros de la Cámara de la Cámara Chilena de la Construcción. Yo voy a cerrar ahora la verja de mi jardín para abrirla mañana nuevamente a las 8 de la noche. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Matías, por este paseo por el jardín del universo. Ya, gracias. Y no se olviden, como dijo Voltaire, de cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 aquí en Pauta y Pauta.cl. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.